Estás a punto de entrar a Charlas entre amigos de Bogart Magazine. ¿Ahora de quién se tratará? Quédate para que conozcas a nuestro invitado. ¡Comenzamos! Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos de Bogart Magazine? Yo soy Gisela Reyes y el día de hoy estamos con Alejandra Redondo. Ella cuenta con una amplia trayectoria en el cine, televisión y el teatro. Ha tenido diversos proyectos como Paramédicos, Todos los nombres de Aura, Quiero tu vida y El Señor de los Cielos para Telemundo. En la pantalla grande también ha tenido oportunidad de participar en Rey Milagro y Hágase su voluntad. Y también en el teatro fue productora y protagonizó la obra Limón Limón bajo la dirección de Paula Celaya. Y es un gusto tenerte aquí el día de hoy para que nos cuentes como de todos tus proyectos que tienes en puerta. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándote un poco de quién es Alejandra Redondo, cómo nació Alejandra Redondo actriz, que nos contaras un poco sobre ello. Bueno, soy Alejandra Redondo, nací en Toluca, Estado de México, un 7 de agosto, acaba de ser mi cumpleaños, y realmente soy hija de dos culturas, mi papá español, mi mamá mexicano, pero luego mi abuelo hondureño, entonces es una mezcla latina y que siento que probablemente entre todo eso se entretejieron muchas historias. Entonces lo que yo creo es que aunque de niña no lo identificaba exactamente así, yo me enamoré de las historias, o sea, desde las que venían de mi familia, como que siempre he querido saber todo, como los detalles de, bueno, y cómo se conocieron mis papás y cómo se conocieron mis abuelos, o sea, siempre he sido alguien que pone atención a las historias. Y de niña realmente con el deseo muy infantil de estar en un escenario que siempre me llenó de luz, primero bailando, cantando, hasta que de pronto descubrí el teatro y la actuación que al final conjuntaba todas estas cosas. ¿Y qué más? Por ejemplo, o sea, también soy una gran apasionada de los libros, de las películas, y desde chiquita fue así. O sea, realmente las historias a mí me movían por completo. O sea, a veces yo me encerraba en mi cuarto a bailar canciones y ponía coreografías y me inventaba las historias y eran obras de teatro, ¿sabes? O sea, tenían una intención emocional. Y creo que eso siempre ha sido como una motivación en mi vida, o sea, la motivación de contar historias de forma muy ingenua y de forma ya después mucho más con una decisión muy voluntaria, digamos, ha sido un eje en mi vida. Claro, justo hablando de esto de las historias, de tu interés en las historias, ¿qué elementos consideras que son esenciales para que justo una historia pues también se pueda reflejar en el personaje, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, a este personaje de Alicia, ¿no? ¿Qué conlleva, qué papel tiene en la historia el personaje? Creo que, creo que la historia, o sea, que lo más importante de una historia es que esté bien escrita, que esté bien presentada. Yo considero que el guión es importantísimo, entre muchas otras cosas, pero es el esqueleto lo que nos acerca a todos primero para poder crear, para que los actores podamos crear, para que el equipo creativo, para que el departamento de arte, todo, o sea, si no hay un buen guión, es muy complicado crear algo potente, por más que uno sea talentoso. Entonces, los buenos escritores son una joya, francamente, porque nos van delineando el trabajo a los demás. Ahora, particularmente creo que esta historia es muy interesante, que plantea si bien no hay nada nuevo bajo el sol, creo que no hemos visto una serie así, con esta trama en particular. Creo que incluso es un poco delicada porque envuelve niños, pero también creo que al envolver niños dentro del panorama moral de la historia, se hace mucho más grave la responsabilidad de los adultos. Y creo que eso también o sea, justo va llevando a toda la trama que van a ver desenvolverse ustedes y que para nosotros mismos digamos que las subtramas siguen siendo una duda. Yo sé por la línea que yo me manejé, pero hay otras cosas que a mí tampoco me han revelado y para mí también van a ser una sorpresa. Pero creo que precisamente tenemos o sea, había una buena materia prima y esperamos que sea un proyecto que disfruten mucho. Dentro de esta historia en particular, Alicia toma el papel de los medios. Creo que representa un poco a una parte de los medios cuando sucede algo dramático, cuando sucede algo, una historia que todo el mundo quiere contar. Y aquí creo que
el enfoque de lo que hacemos es poder hacer una crítica de un personaje que al final es complejo y humano. No, y no quiere, y no por eso justamente creo que es esta narrativa que al ser complejo y humano no es ni mala ni buena, sino que humana. Sí creo que es una periodista que al final en su relación con la niña, como en la entrevista, con los padres de la niña, que es una de las niñas involucradas en el accidente, digo, con la madre en particular, justamente el padre no quiere que esta entrevista se desarrolle. Él no, finalmente ya van a ver cómo se va suscitando, pero hay un antagonismo ahí entre cómo los padres quieren que la niña cuente la historia. Y lo que yo creo es que Alicia, si bien la madre la busca para que la inviten al programa, para que inviten al programa a la niña y ella pueda contar su historia, y entonces ella accede, creo que lo que yo rescato de Alicia es que es estas oposiciones que a veces suceden en los humanos porque somos contradictorios. Ella tiene una delicadeza y sensibilidad para entrevistar a la niña, pero la pregunta moral es, ¿qué hace entrevistando a una niña de 10 años en un programa para que tiene unos tintes un poco sensacionalistas? Entonces, a mí lo que me gusta del planteamiento de Alicia desde guión hasta cómo ya lo interpreté, es que no caemos en esto que a lo mejor el programa en sí verdaderamente es exponer a la niña. No, el programa en sí tiene una cierta delicadeza y presentar y cuéntame tu historia y qué sentiste y hay una empatía y entonces por eso la gente conecta y entonces por eso es difícil juzgarla, pero como actriz hay una crítica a eso porque ya verán ustedes en la serie, pero trae consecuencias. Cuando exponemos a un niño, a una persona o revictimizamos a la víctima en cualquiera de los escenarios, tiene consecuencias y la responsabilidad es tanto de los medios como del público, como de los, en este caso, por eso te digo que el planteamiento moral es muy interesante porque es los adultos. ¿Qué están haciendo los adultos con esos niños? ¿Están usando esto como fuego o no? O los adultos que sí los protegen y que quieren llegar a la verdad del asunto. Entonces, bueno, más o menos es eso, el papel que a mí me toca. Claro, ¿cómo te preparaste justo para este papel que pues involucra muchas cosas y cómo fue tu primer acercamiento con Alicia, ¿no? Quizá es como mencionas un poco complejo el tema, involucra a niños, involucra un accidente, involucra una madre, entonces, ¿cómo fue para ti ese primer acercamiento y pues también cómo para ti, Alejandra, fue verte ante Alicia? Para Alejandra creo que fue algo que lo tenemos en el inconsciente colectivo latinoamericano. O sea, voy a decir, este tipo de programas, tú, yo y quien sea, sabe, ni siquiera tenemos que pensar en alguien en específico, pero sabemos este tipo de programas que son como muy latinos. Entonces, para mí, primero fue imaginar, fue chistoso, porque primero fue la propuesta de Alicia, es una periodista que tal, 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 y cuando me llega el guión, justo las preguntas son sensibles. Entonces, esa fue que un poco me estoy repitiendo a lo anterior que te dije, pero tiene que ver con ese planteamiento de, en el guión me están dando ya escrito que esta mujer no la vamos a hacer, no la vamos a llevar a un lugar burdo en su entrevista, pero no deja de tener un programa que presenta situaciones emocionales para cautivar al público, con una parte de empatía, sí, con una parte a lo mejor de una intención genuina de contar el dolor de la gente, sí, pero hasta dónde la línea Claro. es muy delgada. Entonces siento que eso fue interesante del planteamiento de Alicia, de pensar y decir, ok, si es este programa que yo tengo en mi imaginario, lo registro, pero ¿cómo la voy a interpretar? Porque resulta que desde apariencia, desde vestuario, desde todo, hay una elegancia en Alicia. No, Claro. no es, es elegante en cómo hace las preguntas, pero como todo, cae en el melodrama latinoamericano, cae en de pronto no medir las consecuencias. Y entonces eso fue lo que me pareció interesante, como poder plantear estas dos cosas. Ella es amiga, o sea, planteamos que es amiga de la mamá de esta niña y ella la busca como amiga, oye, es que mi hija, claro. Entonces hasta a ella la buscan para contar la historia, ni siquiera es de los periodistas, está arrebatando la historia y ella da un espacio que, claro, es muy oportuno, no voy a decir, o sea, no, te digo, no la rescato, pero o sea, todos los matices son sutiles, pero dicen, ok, pero el tema es, bueno, ¿y por qué no te enteraste si el papá estaba o no de acuerdo? Hay crítica moral también, o sea, se nos escapan cosas, es humana y de pronto se ve envuelta en esas consecuencias. Digamos que la mamá de esa niña es actriz y, y entonces, o sea,
parece que se han conocido en algún punto de su carrera ambas, ¿no? Pues son contemporáneas, resulta que todo parece muy en el momento. Entonces, esa es la intervención de Alicia, es muy alrededor de la historia de Paula, de la niña, de una de las niñas que está en el accidente, y de esa manera interviene. En esta parte del universo que tiene que ver con vamos a contar la historia y con que algo sucede con el fanatismo que también, o sea, hay muchos planteamientos, pero con el fanatismo religioso que a veces hay en los pueblos latinoamericanos, en México en particular, porque, porque hay una cuestión ahí mística con respecto a la niña después del accidente y todo el morbo que genera. Muy preciso culturalmente, es una historia muy llevada a lo mexicano en cuestiones a hacer crítica y reflexión sobre planteamientos que tienen que ver con algo cultural y social en nuestro país. Y esa es la parte de Alicia, o sea, como reflejar esta parte de los medios. Esa es su pequeña intervención en toda esta engranaje de la historia. Y justo, ¿cómo lograr que esta historia, como con estos tintes como un poco también medio oscuros, ¿no? De la sociedad mexicana y en general de la sociedad, ¿cómo lograr que resuenen tanto la historia como el personaje de manera pues profunda en el público? Creo que eso ya va más allá de mí, ¿sabes? O sea, hay cosas que quedan fuera de mí. Hay como una cuestión en donde yo hago un planteamiento, yo hago una interpretación, también desde el guión cómo está pensado. Invita a que por lo menos lo tengas presente, que lo veas y que veas esa dimensión de, órale, esto a veces tiene consecuencias, ¿no? Y lo registro porque también lo ven las noticias verdaderas. Ya creo que la tarea y que nos pasa siempre cuando contamos historias y como actores, lo que provoca en el público ya queda fuera de mi dominio. Yo espero que invite a la reflexión, que dentro de que nos riamos un poco de, yo conozco este tipo de programas, me suena, ajá, ya sé a lo que se refiere, a también decir, ok, pero a veces las preguntas son sensibles, pero a veces hay un lado humano en esto también. Entonces, plantear como esta oportunidad de navegar los grises. Creo que estamos en un mundo que de pronto quiere blancos o negros, alguien tiene la razón y alguien no tiene la razón. Entonces, pensar un poco que invite a la conversación. Ya con eso, que haya una conversación ligera, más profunda sobre la serie, eso creo que podría ocurrir, pero también sé que ya no está en mi control y que está en cómo y en qué momento le llegue a ese televidente en su propia reflexión, y creo que el intento, justamente, si me dices como la responsabilidad mía es hacerlo verdadero, es llegar ahí a hacerlo verdadero, con verdad, o sea, como yo procuro acercarme a mis trabajos como actriz. Claro, justo creo que ya resonando un poco en cada persona ya se cumple de cierta manera como el cometido, ¿no? Y bueno, justo Exacto. pasando a esta otra parte de ti como actriz, como pues Alejandra, ¿cómo fue grabar esta serie? ¿Cómo fue estar como con los otros compañeros actrices y actores? ¿Cómo fue como, pues sí, las grabaciones? ¿Qué retos hubo? También que te llevas de como de todo este proyecto, también como Alejandra actriz y en lo personal también. Creo que hubo mucha ligereza, creo que fue una serie fácil de grabar, lo voy a decir así, en cuestión desde casi cómo llegas al camper de maquillaje, y te voy a contar algo, es súper, no sé, es como un detalle muy chusco, pero en el camper de maquillaje habían adoptado un perrito. Entonces había un perrito que estaba siempre en el camper de maquillaje y se los había permitido la producción. Estas cosas son las cosas que no se saben de dentro, pero eso ya marca un tono a esa producción. No sé si me explico. Es como, Claro. ok, esto sucede en esta producción y ahí está ligereza, ¿no? Sobre todo cuando llegas, porque a mí me tocó llegar a un proyecto que ya estaba empezado y que hay unos protagonistas que sostienen la historia y llegas a esta intervención posterior y creo que eso ya le dio una tónica, o sea, como un tono a que es una producción donde había, eh, sí, esta calidez, lo voy a decir de esta forma. Aparte que en el proyecto está un querido amigo también como parte del equipo creativo, entonces fue coincidir con él también, o sea, la posibilidad de coincidir con amigos no siempre ocurre en nuestro medio, tenemos muchos amigos, pero no siempre nos toca trabajar juntos. Entonces, vaya, hasta comer con un amigo y poder disfrutar en este proyecto juntos. Eh, y sí, ya, o sea, lo demás creo que, o sea, que se vivió muy ligero, que mi intervención fue muy disfrutada.
Em, ¿Y qué más? ¿Qué me llevo yo? Bueno, me llevo la emoción de estar en una serie de Netflix y que dentro de lo que todo está planteado es, tenemos contenido que de pronto va solo para México, al parecer, ¿no? Al parecer va a tener alcance internacional. Entonces, estar en este tipo de oportunidades de Netflix, eso es una gran oportunidad. Yo como Ale me llevo esa satisfacción personal de estar en un proyecto de esta dimensión, de este tamaño, con un montón de actores y un esfuerzo de un equipo creativo muy talentoso. Entonces sí hay como esta expectativa de decir, híjole, qué maravilla que yo tengo familia viviendo en otros países, te decía un poco esta cuestión al principio, es una cuestión multicultural, no todo se puede ver en otros países. De pronto pensar que estás en un proyecto donde me puede ver mi familia que está en Estados Unidos, probablemente en España, ¿sabes? Es algo muy gratificante para mí. Personalmente, Ale, eso me llena que mi familia pueda ver lo que estoy haciendo, que no siempre es posible. Claro, claro, en cualquier parte del mundo te podrán ver. Y justo Eso es lindo. en la introducción hablé acerca de cómo que estuviste en cine, en teatro, pues en televisión ahorita. Y también quiero preguntarte justo acerca de esto, como de, pues este multifacético, esta fase tuya multifacética, ¿qué te aporta cada medio, el teatro, el cine, la televisión, a cada uno de tus papeles? Porque considero que son escenarios muy distintos en los que te desarrollas. Entonces me gustaría saber cómo el teatro te aporta a la televisión o el cine te aporta al teatro. No sé, creo que ahí convergen muchas cosas. Claro. Ay, pues gracias de entrada por el reconocimiento. Creo que también es fácil como actor dar por hecho que esto es lo que haces y que de pronto así tendría que ser y es cierto que es un privilegio también y también un camino de mucho esfuerzo el que ha conllevado que pueda desenvolverme en distintos lenguajes y también en área de producción, incluso como lo mencionaste al principio de la entrevista. Y bueno, ahora sí que es mi pasión por las historias, definitivamente, pero sin duda, cada uno tiene su chiste. La típica pregunta que te hace cualquiera que no está en este medio, o sea, es una pregunta muy común que yo recibo es, ¿y qué te gusta más? Y repito, y como un gran cliché, diré que para mí es la historia. La historia, no importa si es en teatro, cine o televisión, si es una buena historia, yo tengo ganas de contarla, porque entonces hay un buen personaje. ¿Sabes qué delicia esto parte con mujeres escritas inteligentemente? Porque eso no es tan común, es muy reciente. Incluso yo todavía me topo con guiones en donde digo, uy, como que nos faltan Claro, escritoras mujeres, ¿verdad? Porque esto es un cliché y porque una mujer de 30 no se comporta así, ¿verdad? Entonces, por eso cuando ves personajes afuera que dices, ah, eso soy yo, con eso claro. me identifico, es muy rico. Y hace poco reflexionaba con una amiga actriz y con un amigo director, y ella me hablaba, yo hice un personaje que cuando estaba mucho más chica, hace 10 años, en Dos Lagos, una serie de terror, que fue un proyecto muy ambicioso mexicano, divino, y realmente ella me decía, es que ese personaje era complejísimo. O sea, era muy interesante y pienso, sí, era una protagonista juvenil inteligente. Y entonces pensé cuántas veces he tenido la oportunidad de interpretar mujeres inteligentes y complejas y creo que eso es algo gratificante en mi carrera. Entonces, en cada lenguaje, volviendo un poco a tu pregunta, el teatro es esta capacidad de responder al momento, porque sí es cierto que está vivo, sí es cierto que el público, todo el arte está vivo en sí, pero el público y esa conexión presente en donde no hay tiempo para la corrección, donde solo se soluciona respondiendo al estímulo que está presente, es muy como la vida. En ese sentido, el teatro es muy como la vida y aprendes mucho a estar presente y a resolver. Claro, Y a la vez también como en ese baile que está la respuesta del público inmediata, porque se siente muy distinto cuando estás en una comedia y hay un público colaborando con la risa que cuando sientes que al público no le está gustando. O cuando lo claro. conmueves, se siente. O sea, esas energías viajan y eso creo, esa frescura, creo que del teatro es muy aterrizable a cuando estás grabando en la convención, ya sea de tele o cine. Ahora voy a irme hacia allá. Digamos que la frescura del teatro, la capacidad de resolver, eso es algo que te sirve en cualquier medio. Sí es cierto que siempre te Claro. da tablas, sí es cierto que por eso es la base, ¿no? Y luego, qué me pasa con el cine y con la tele? La televisión aquí en México, sobre todo, por eso luego salen los mexicanos y son hipertalentosos en otros contextos, porque tenemos que resolver
con muy poco. Y con muy poco me refiero a veces con poco tiempo, con un presupuesto menor al de otros países para todos los equipos. Entonces, ¿qué pasa? A veces te Claro. avientas no sé cuántas escenas en un día y la memoria, la agudeza, o sea, justo esa vertiginosidad entrena el músculo actoral. Eso también sirve para todos los medios. Y ahora creo que en el cine, que también ya tenemos series que ya funcionan más cinematográficamente, te das cuenta que la posibilidad de tomarnos un poquito más de tiempo en un medio visual, porque el teatro siempre toma más tiempo, pero en un medio visual que a veces darte tantito más de tiempo, eh, que las series y las películas o sea, como se han empezado a contar en México de unos años para acá, y me refiero general, evidentemente hay piezas hermosas desde hace tiempo, o sea, en México hay cine maravilloso, pero me refiero también a la parte cinematográfica que han tomado las series también, entonces que nos da oportunidad de ver en televisión cosas mucho más cinematográficas, también nos da tiempo de preparar un poco mejor, nos da tiempo de que haya un trabajo de mesa, nos da tiempo de contar también otro tipo de historias. Eso creo que también ha dado o sea, como esta apertura de los medios, que ya no solo la televisión en México es contar una telenovela, tenemos otros géneros, la posibilidad de explorar otros géneros y, por ejemplo, los efectos, estar en una serie de terror y tener la oportunidad de viajar en épocas con un escenario que te genera una atmósfera, al final siempre he dicho yo que en la televisión y en el cine también las cosas suceden pocas veces. Ok, no en el momento, podemos resolver si nos equivocamos, pero ¿cuántas veces vamos a grabar una escena? ¿Dos? ¿Tres? Tampoco vamos a tener muchas más interpretaciones. A veces en una temporada muy afortunada, que como a mí me ha tocado en algún momento, hace 100 representaciones de un personaje. Y en el cine o en la tele ese personaje se acaba en ya. También es así de efímero. Entonces creo que los tres lenguajes son efímeros en sí y a la vez están buscando la trascendencia y quedarte presente con algo que se lleva el público. No sé si fui muy cursi o clara, pero Sí, espero que no, me me... encanta, justo me encanta. Y justo quería preguntarte, me llamó la atención justo esto que mencionaste de otro tipo de personajes, otro tipo de historias, otras maneras de grabar, ya no solamente como la típica telenovela, ¿no? Va más allá también de, como mencionas, cinematográficamente. Me gustaría preguntarte sobre como los personajes y las historias. Justo mencionabas de tu personaje, que consideras que pues, fue distinto, ¿no? No fue la típica mujer escrita tal vez por un hombre, ¿no? Fue una mujer distinta. ¿Y cómo consideras que ha cambiado también pues eso en tu carrera, bueno, más bien como tal en este medio, cómo han cambiado las Ujú. historias, cómo han cambiado quizá también que hay más mujeres escribiendo o haciendo este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo consideras que ha cambiado? Eso creo, la presencia femenina ha ido aumentando de manera muy, muy exponencial, incluso en los años que yo llevo de carrera. Yo tengo 35 años y empecé a actuar, bueno, vamos, desde los 20, pero digamos que como actriz graduada a los 22. Entonces, prácticamente llevo 15 años actuando de manera profesional y en estos 15 años suena poco, pero es muchísimo lo que ha pasado. Entonces Claro. también se han ido, a mí me llama la atención pensar que a los 25, y aunque había muchos más hombres involucrados, creo que también eran como visionarios. Tenía un director que también tenía un tono distinto, cero melodramático en aquel, o sea, poniéndote de ejemplo eso. Entonces, cuando contrastas y lo ves a distancia, dices, ah, tuve una oportunidad ahí de hacer un personaje juvenil, no clichésoso, ¿no? Pero creo que precisamente lo que ha cambiado mucho es ahora sí que sí, la inclusión en muchos aspectos, es decir, que podamos tener, o sea, dimensiones muy distintas cuando nos encontramos en un proyecto, que no sean la, justo la presencia femenina, eso es importantísimo, porque entonces nos da otro ángulo y esa presencia femenina ha aumentado, pero dentro de ese mismo medio también ha aumentado la diversidad de contar historias, la diversidad también de productoras, la diversidad o sea, de canales por donde nos ven, me refiero también como a los medios digitales. Entonces, todo eso creo que de pronto con esta globalización, pues el mercado mexicano en televisión también está compitiendo con el mercado latino en sí. Entonces, se generan influencias, hay más
presupuesto, hay más oportunidad, entonces eso creo que empieza a generar espacios distintos. Pero si me preguntas muy particularmente, creo que la presencia de mujeres escribiendo y mujeres dirigiendo, y que yo lo he visto en un aumento realmente importante de que yo empecé mi carrera ahora. Y se nota en las historias y se nota en los personajes femeninos. Entonces, creo que todas, a cualquier edad, estamos persiguiendo eso, que de pronto digas, eh, los personajes cada vez son más interesantes y que justo, y a mí me pasa ahora, eso es muy lindo, que cuando de pronto me llegan castings que me empiezan ya a llegar como los de 30, ¿no? Que, o sea, que aparte tardó un rato en que me sucediera eso, o sea, era como que seguían siendo los de 20 y tal, y empiezan a ser mujeres más complejas, simplemente porque han vivido más cosas, pero entonces no se quedó en sí, no es simplista. O sea, las mujeres con la edad y las mujeres con 30, 40, 50 ves personajes interesantes y eso es delicioso porque antes no pasaba, antes sí había, sí, a veces terminaban siendo la pareja del protagonista o la mujer joven que es la protagonista nada más. Digo, me estoy metiendo en muchos matices ahí interesantes, pero a lo que voy es que es muy lindo de ver. O sea, es muy inspirador cuando ves a mujeres escribiendo, a mujeres dirigiendo, a mujeres produciendo, porque el contenido cambia y porque la cosa es que necesita, y es igual de, o sea, es igual de valioso que lo que hacen los hombres. La cosa es que necesitamos a todos. Necesitamos diversidad en todos los sentidos. Claro, justo creo que se necesitan estas caras también distintas, ¿no? Y contar historias de manera diferente. Y también el público lo recibe diferente. O sea, también es otro público al que hace 10 años cambió el público también, Totalmente. ¿no? O sea, te justo te quería preguntar eso. O sea, ¿cómo consideras que ha cambiado el público y qué influye para que haya otras historias, ¿no? Y también la manera en que lo consumimos, que ya tal vez no es como, pues quizá televisión de prender a las 9, ¿no? Justo a la novela, ¿no? Ujú. Sino ha cambiado también tal vez streaming, tal vez no sé, otro tipo de cine, no sé, ¿cómo consideras también que cambia eso? Nuestra propia evolución humana, cultural, social, entonces las generaciones que ahora consumen y cómo consumen. Y dentro de eso hay, de entrada, una oferta mucho mayor para cualquiera. Antes tú prendías la tele y había una oferta así, y si tú querías ver, como dices tú, tu serie era a las 8 de la noche, y también había algo lindo en esa recurrencia de esperar. Nos pasa todavía cuando en algunas plataformas tipo HBO, que nos pone la cosa una vez a la semana y ya estamos esperándolo, y genera esa sensación, porque creo que hay otro detalle importante, estamos acostumbrados a la inmediatez, entonces a veces hay tanto que consumir que creo que también lo que nos toca como público y lo que es difícil para como actores o como es capturar la atención. ¿Qué hago para capturar la atención? Y dame un chance, un ritmo, ¿no? O sea, porque de pronto a lo mejor solo queremos las cosas que ya rápidamente capturaron mi atención inmediatamente y hay cosas que se cocinan un poquito más lento y que igual son interesantes. Claro, Entonces, hay varios retos, hay un público más abierto a muchas historias, te digo, hay como más gente, o sea, participando en todos los sentidos, pero como público también, o sea, siento que hay una apertura en lo que quieren consumir, también hoy hay una apertura en contenido más diverso, quieren contenido más diverso, como tú misma dices, y eso yo también espero que empiece a ocurrir, porque yo creo que en todos lados a veces empieza a ocurrir que pues, vemos las mismas caras y las mismas personas y a mí me llama la atención que cuando hablas con el público también te dice, híjole, a mí me gustaría ver talento nuevo, entonces sería lindo que también, que eso, en eso también haya una frescura y una diversidad, siendo que se produce tanto, pero creo que eso, que el público demanda cosas distintas, pide cosas distintas, pero a la vez es un público difícil de capturar porque tiene muchos estímulos, porque puede ver su Instagram en 3 segundos, porque creo que no hay nada más bonito que ver la serie completa y no tenerla que estar pausando cada vez porque estoy recibiendo un mensajito. O sea, hay mucho de nuestra tecnología que capturar la atención es más difícil. Entonces, a veces hay buenos proyectos que no llegan a la potencia que podrían tener, pues por muchos factores, hasta de difusión o lo que sea. Pero creo que hay muchas oportunidades, creo que hay cosas muy distintas haciéndose, creo que hay un público más abierto a muchas líneas de contenido mucho más diversas y mucho más progresistas. Entonces, eso también es interesante de ver, porque creo que en México sí hacía falta apertura. Creo que donde había algo más atrevido en propuesta en el cine, esto sí lleva muchos años, pero también ya lo podemos ver en televisión y en teatros, evidentemente. y bueno, me gustaría retomar un poco esto acerca de ti como actriz. ¿Qué proyectos o qué te gustaría en un futuro, no sé, otros personajes u otras
tal vez, no sé, comedia, no sé, como qué otras cosas te gustarían explorar, hablando justamente de toda esta oferta enorme que hay hoy en día, ¿qué te gustaría explorar a ti como actriz? Fíjate que he tenido la fortuna de estar en distintos géneros, o sea, eso ha sido muy afortunado. En teatro me ha tocado explorar mucho comedia y ahora también estoy por estrenar una serie en Amazon Prime que pronto estrenará y esa es comedia. Entonces, como que tocó o sea, como esta diversidad en el momento de estreno que van a estar muy cerca, o sea, como de comedia y este thriller, o sea, decir por decirla, porque aparte ya tenemos también estos géneros muy mezclados, ¿no? Pero este como thriller policíaco, sí, Ujú. no, psicológico, dos géneros muy distintos. Entonces, la comedia me encanta, me encantaría, o sea, me encantaría poder estar más presente en, creo que México ya se está aventurando a pisar más la comedia de situación, pero creo que faltan más proyectos de ese tipo, donde exploremos más nuestra forma de ese lenguaje, porque siento que se tiene que explorar más para que sea mejor logrado, porque creo que no, los mexicanos tenemos, o sea, muy buena comedia de situación en la sangre y a veces no se transmite exacto, no para lo fársico, sino para la comedia de situación. Y creo que faltan todavía propuestas y otra vez retomo, creo que falta propuesta de mirada femenina dentro de la comedia de situación y la comedia en general. Me parece que ahí falta también en mirada femenina. Entonces, pues como actriz, justo como que siento que estoy en una, como mujer me siento muy plena y cómoda en mí, lo voy a decir así, y tengo muchísimas ganas de explorar en esa, como en esa, sí, como en esa apertura de arcoíris que te da la posibilidad de decir, híjole, hay 80 mujeres que interpretar, hay 80 ideas que hacer, o sea, me encantaría, te digo, desde comedia, obviamente drama, el dramedy, esa mezcla que es muy particular, también me encanta. Entonces, otra vez, o sea, soy un poco reiterativa, pero que de pronto lleguen mujeres bien escritas, inteligentes, complejas, que no, guiones que no dicen todo literal, sino que hay un subtexto delicioso. Ojalá y ojalá sobre todo nos abran un poco más la puerta a las, o sea, vamos, que no somos nuevos, pero como a estas caras que no son tan vistas, de pronto en el contexto de los medios más grandes, o sea, poder interpretar personajes que a lo mejor tengan más, un arco más largo en la historia y que también te da más chance de explorar. Entonces, para mí, ese es mi deseo y también estar involucrada en la creación de ellas, porque eso creo que también te da más agencia. Ojalá que eso se vaya planteando, así como me involucré en producción hace unos años, que eso también se vaya dibujando porque creo que tengo algo que decir como actriz, como artista y demás. Ay, ojalá que sí se, justo como mencionas, ¿no? Creo que falta mucho esta mirada femenina, en la comedia muchísimo. Creo que como que ahorita que lo mencionaste fue como claro, o sea, hay muy pocas comediantes, pues sí, mujeres y sobre todo con esta otra perspectiva de hacer comedia, ¿no? La comedia no siempre tiene que ser como misógina, chance, ¿no? O machista, ¿no? Ver otro lado de la comedia. Entonces creo que eso es muy importante, que haya más mujeres, como mencionas, en el medio, no solo en la pantalla, sino también en la creación, ¿no? Entonces espero que en un futuro Ujú. tengas como esa oportunidad. Y bueno, me gustaría preguntarte como para finalizar, ¿qué otros proyectos tienes en puerta? Si nos puedes contar un poco más de eso. Un poco te estaba contando que está por estrenar esta otra Amazon. serie que, Ujú. que en Amazon Prime. Esa es la siguiente, o sea, es el siguiente estreno que estamos esperando. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Dónde podemos Se seguirte? llama Somos Oro. Somos Oro. O sea, la de Amazon Prime se llama Somos Oro y es una comedia y ahí la verdad es que las protagonistas son mujeres, así que ahí vamos apuntando a esa línea. Ay, qué padre. Ok, muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tus redes? Ay, claro que sí, es @AleRedondoZ en Instagram, Threads y el antiguo Twitter X, esas son mis redes. Ok, muchas gracias por esta plática y nos vemos muy pronto y te vemos también muy pronto. Muchas gracias.